Bueno, hoy, la última sesión de clase hace 15 días, hablamos sobre las relaciones internacionales y sobre cómo se configuran los grandes temas del momento en la agenda global. Y Colombia hace parte de esa agenda global, Colombia hace parte de ese sistema internacional, de esas relaciones internacionales, y por eso hoy vamos a hablar de la política exterior colombiana. ¿Cómo es la política exterior colombiana? ¿Cómo se configura, pues, entonces la política exterior colombiana? Y cómo juega Colombia, pues, en el concierto internacional, cuáles son los temas de Colombia en el concierto internacional. Entonces, quiero invitarlos, por favor, a que vayamos a la siguiente página y juguemos un momentico. Pueden entrar desde sus celulares para que estén de pronto en el celular haciendo el juego y en el computador viendo la pantalla. Si pueden entrar todos, pues sería maravilloso. Vamos a entrar entonces a www.kahoot.it y vamos a poner ese pin que nos aparece ahí, 7330 9552 y eh, van a ir poniendo, porfa, sus nombres. Yo voy a ir mirando. Hay 9 personas conectadas, además de mí, entonces espero 9 participantes en la medida de lo posible. Vamos a hacerlo en 2 minuticos, 3 minuticos para que se puedan conectar. ¿Qué pasó con los que estaban y ya se salieron? Quedaron Juan Diego, Angélica, Juan, Sebastián, ya está Valentina, ya llegó María Fernanda, creo, y faltan 4 personitas. Están saliendo, ¿qué pasa? El internet está colapsando, ¿cierto? Alguien que abra el micrófono de los que faltan y me digan si se ha podido conectar o tiene problemas. Profe, yo estoy descargando la aplicación. No, no tienen que descargarla, pueden entrar directamente desde el buscador de sus celulares para que no la descarguen. Vamos a dar entonces 3 minutitos más y empezamos. Faltan 5 personitas. Los que han ido llegando, porque no sé si ha ido llegando alguien nuevo, vamos a jugar un pequeño juego antes de empezar la clase. Entonces ingresamos a www.kahoot.it y ponemos el pin que nos aparece en la pantalla y a las 9:10 empezamos a jugar.
Bueno, ¿quién falta? Bueno, ya está Vanessa, Juan, Andrés, Angélica, María Fernanda y Sebastián. Entonces falta Joana, Juan Diego. No sé cuál de los tres Juan que tengo acá sea el Juan que está en el juego. Profe, buenos días. Juan, el que dice solo Juan, soy yo, Juan David Beltrán. Ah, listo, entonces faltan Juan Diego y Juan Sebastián. Bueno, de pronto no se puedan conectar, no sé si tiene algún problema con el internet, alguien me está escribiendo. Listo, ya, ya. Listo, súper, Sebastián, gracias. Entonces vamos a empezar. La idea es, este juego quiere pues medir un poquito qué saben o qué no saben sobre la política exterior colombiana. No tiene calificación, entonces pues, hagámoslo de la manera más honesta posible. De todas maneras, las personas que ocupen los tres primeros puestos al final del juego van a tener una pequeña bonificación con la actividad que vamos a hacer en la plataforma esta semana. ¿Listo? Entonces, no voy a estar viendo el chat porque tengo que estar acá con toda esta página y la tecnología me atropella un poquito. Pero entonces vamos a empezar ya. Son 10 preguntitas, entonces arrancamos. Yo se las voy a ir leyendo para que vayan también mirando pantalla y mirando acá. Entonces, empezamos la primera pregunta. ¿Tiene el presidente la última palabra en la toma de decisiones de política exterior? Si la respuesta es que sí, oprimen el rojo. Si es que no, oprimen el azul. Y la respuesta es que sí, el presidente tiene la última palabra en la toma de decisiones en materia de política exterior. Y Andrés está ya punteando desde el primer momento. Segunda pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Es Claudia Blum la canciller de la República Internacionalista? Si es verdadero, oprimen el azul. Si es falso, oprimen el rojo. Y la respuesta es que no, ella no es internacionalista, ella es abogada de profesión. Ya a Andrés le quitaron el primer puesto. ¿Verdadero o falso? ¿Es la política exterior colombiana una política de Estado? Si es verdadero, oprimen el azul. Si es falso, oprimen el rojo. La respuesta es que no, es falso. La política exterior colombiana no es una política de Estado, es una política exterior de gobierno. Y parece que nadie puntuó acá. Cuarta pregunta. ¿Quiénes integran la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Los exministros de Relaciones Exteriores oprimen el rojo, los expresidentes oprimen el azul, los exministros y los expresidentes oprimen el amarillo y ninguna de las anteriores oprimen el verde. Y la respuesta es exministros y expresidentes. Seguimos. Quinta pregunta. ¿Qué comisión del Congreso Nacional se ocupa de los asuntos internacionales? Comisión primera, el rojo. Comisión segunda, el azul. Comisión cuarta, el amarillo. Comisión quinta, el verde. La respuesta es la azulita, comisión segunda. La comisión segunda, tanto en Senado como en Cámara, es la comisión que rige los asuntos internacionales. Ay, a Valentina parece ser que la sacó del juego.
Y Juan no se deja ganar por nadie. Sexta pregunta, falso o verdadero. ¿La posesión de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sigue siendo de Colombia? La respuesta es verdadera, el azul sí es falso, el rojo. Verdadero, la posesión territorial y soberana de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sigue siendo de Colombia. Séptima pregunta. ¿Cuántas embajadas tiene Colombia en el exterior? 110, el rojo 200, el azul 60, el amarillo 59, el verde. Y la respuesta es la azul, la verde, 59 embajadas tiene Colombia en todo el mundo. Octava pregunta, falso o verdadero. ¿Reconoce Colombia a Nicolás Maduro como presidente? Y en esta no se puede equivocar ninguno. Verdadero, azul, falso, el rojo. Falso, Colombia no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Buena pregunta. ¿Tenemos embajador en Estados Unidos? Sí, el rojo, no el azul, no sé, el amarillo, creo que sí, el verde. La respuesta es que no. Francisco Santos sigue en el cargo porque no se ha nombrado a nadie más, pero él ya no es legítimo el embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y última pregunta, falso o verdadero. Julio Aníbal Riaño es el embajador de Colombia en Turquía. Observen bien la foto para que puedan responder. Falso el rojo, verdadero el azul. Verdadero, Julio Aníbal Riaño es el embajador de Colombia en Turquía y por eso les dije que observaran bien la foto porque ahí estaba la bandera de Turquía. Vamos a ver entonces cómo nos fue. El tercer lugar lo obtuvo Juan Diego, el segundo Andrés y ganó Juan, supongo que estaba limpiando. Entonces Juan Diego, Juan y Andrés, al final de la clase, antes de que nos desconectemos, me recuerdan que debo decirles cuál es el beneficio. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el jueguito? Ay, Valentina, siento mucho que te hayas sacado del juego, de verdad que sí, porque la idea era pues seguir, era que todos pudieran jugar. Pero bueno, con esa, con esa, con esa, con ese preámbulo un poquito también para tratar de hacer un poco más ligera la cosa, vamos a empezar a hablar del tema de hoy. El tema de hoy es la política exterior colombiana. Entonces empezamos este tema pues con unos pequeños saberes. ¿Quién lidera la política exterior colombiana? Pues la política exterior colombiana la lidera el presidente de la República, en este caso el señor Iván Duque. ¿Quién la hace? La hace el gobierno y la hace el Congreso de la República, quienes son los entes encargados de legislar y ejecutar la política de este país. ¿Qué enfoque tiene la política exterior colombiana? Eso es una pregunta un poco complicada porque más adelante se los voy a contar. Bien, a ciencia cierta no les puedo decir en este momento qué enfoque tiene la política exterior colombiana, porque a lo largo de todos los gobiernos ha ido cambiando la política exterior colombiana de enfoque, de forma de servicio. ¿Qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un
entonces ese órgano, conformado por exministros de Relaciones Exteriores y expresidentes de la República, que asesora al presidente de la República en ejercicio y al ministro de Relaciones Exteriores en el cargo, sobre los temas más relevantes de la política exterior colombiana. La comisión asesora se reúne solamente si el presidente la convoca y para un tema en específico. Digamos que las relaciones con Venezuela o las relaciones con Estados Unidos o las relaciones con algún país vecino. En los últimos años, para el tema que más se ha reunido la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es precisamente para hablar de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Entonces, bueno, como todo, la política exterior colombiana tiene unas doctrinas, tiene unas formas de ser vista, unas formas de ser entendida, y se llaman doctrinas. Son las doctrinas de política exterior en Colombia y son 4 grandes doctrinas de política exterior que tiene nuestro país. La primera nació en el año 1918 en el gobierno de Marco Fidel Suárez y se llamó la doctrina del res piscolum, o la doctrina de mirar a la estrella del norte. Y lo que buscaba era que la política exterior colombiana tuviese una preferencia preponderante por las relaciones con Estados Unidos. Es decir, que las relaciones con Estados Unidos fueran el centro y el eje de la política exterior colombiana. Que nos enfocáramos en tener una buena relación con Estados Unidos, pues porque Estados Unidos ya era el país o estaba despuntando para ser el país más importante del mundo. Y con esta doctrina duramos mucho tiempo, realmente muchos gobiernos, desde el año de 1910. Resulta que en el año de 1945 se estalla la Guerra Fría o se empieza a desarrollar la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento entre los Estados Unidos o el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque comunista liderado por los Estados Unidos. Entonces, todos los países del mundo nos dividimos o en los que estábamos con Estados Unidos, como era el caso de Colombia, por la doctrina del res piscolum, o los que estaban con la Unión Soviética, como era el caso de Cuba y otros países, sobre todo en África. Pero entonces resulta que durante todo ese tiempo las relaciones internacionales se dividían en los amigos de Estados Unidos y los amigos de la Unión Soviética. Y no pasaba más nada. Entonces, en el año de 1982, llega al gobierno de Colombia el señor Belisario Betancur. Belisario Betancur era una persona del Partido Conservador, él no era político, él era poeta, él era un hombre de las artes, un hombre pacífico, y lo que quería era diversificar las relaciones diplomáticas de Colombia. Y Colombia tuviera relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, no solamente con Estados Unidos y no solamente preponderando o haciendo más importante al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, bajo su gobierno se implementó la doctrina del res similia, o de mirar a los semejantes, mirar a todos aquellos países que eran iguales que nosotros, que tenían la misma tendencia política que nosotros, y de diversificar nuestras relaciones internacionales. Y el punto culmine, el punto más importante de esta doctrina llegó precisamente durante el gobierno de Belisario Betancur, cuando fuimos presidentes, o cuando Colombia fue presidente pro tempore de la Organización de los No Alineados. ¿Cuál era la Organización de los No Alineados? Era un grupo de países donde había muchos países del mundo que en medio de esa Guerra Fría no estaban ni con los Estados Unidos ni con la Unión Soviética. La Organización de los Estados de los No Alineados se constituyó para decirle a los Estados Unidos y a la Unión Soviética: vea, yo no estoy ni con usted ni con usted. Nosotros queremos tener relaciones con todos los países y queremos diversificar las relaciones internacionales. Y se puede decir que durante gran parte de finales del siglo XX, la doctrina del res similia fue la doctrina que dominó la política exterior. Y resulta que llegamos al año 2002, que fue el año del gobierno de Andrés Pastrana Arango. Bueno, ustedes de pronto estaban muy pequeños, en el año 1998, estaban muy pequeños. Andrés Pastrana intentó hacer un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Hizo una zona que se llamó la zona de distensión, una zona de 42.000 kilómetros en el sur del país, que fue una zona en donde de una u otra manera la guerrilla hizo lo que quiso. Fue una zona donde al ellos no cumplir pues, con las prerrogativas del Tratado de Paz, fue una zona donde ellos decidieron o tuvieron el control de ese territorio
y ahí era donde escondían a los secuestrados, donde cometían un montón de actos ilícitos. Entonces, esto llevó al gobierno de Andrés Pastrana a estadounidizar su política exterior colombiana, a volcarse nuevamente con los Estados Unidos y que los Estados Unidos fuera el centro de la política exterior colombiana. Y a eso se le llama la doctrina del neo-res piscolum, un nuevo res piscolum, pero más fortalecido. ¿Y más fortalecido por qué? Porque aquí en este gobierno se firmó el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un plan militar y económico del gobierno, de ayuda del gobierno de los Estados Unidos al gobierno colombiano para combatir la lucha contra el terrorismo y la lucha contra las drogas. Y esto se mantuvo hasta el año 2010, porque durante el gobierno de Álvaro Uribe, que fue quien sucedió, perdón, Andrés Pastrana, durante 2002, 2006, 2006, 2010, Álvaro Uribe fortaleció ese proceso de estadounidización de la política colombiana mediante una práctica que se llama la securitización. ¿Qué es la securitización? Es elevar la seguridad del país al máximo nivel de la política interna y externa. Y así estuvimos hasta el año 2010, cuando llega al poder el señor Juan Manuel Santos, que Juan Manuel Santos dice bueno, yo quiero formalizar a Colombia como la segunda potencia sudamericana, como el segundo país más importante de Sudamérica, y para eso quiero hacer una doctrina que se llama la doctrina del res bis omnia, que es mirar al mundo, es mirar a todos los países del mundo y consolidarme yo mismo como una potencia media en el escenario internacional. Y esto le sirvió, le sirvió a Juan Manuel Santos, pues, que pudo hacer el proceso de paz con la guerrilla de las FARC y además de eso consolidarse como uno de los países más prósperos de América Latina durante esos 8 años. Ahora bien, ¿qué doctrina está empleando Iván Duque? ¿Quién quiere como empezar a debatir? ¿Qué doctrina creen ustedes que está empleando Iván Duque de estas 4 doctrinas que hemos visto hasta el momento? Andrés, ¿qué te parece si empiezas tú? Yo creo que, o sea, buenos días a todos primero. Eh, yo creería quizás como la doctrina que utilizó pues Andrés Pastrana y Uribe, pues bueno, veamos uno que son de la misma línea, pero también digamos que hemos podido ver en sus innumerables, digamos que búsquedas de liberar al pueblo venezolano, por decirlo de alguna manera, que siempre va a Estados Unidos, a hablar con el presidente de Estados Unidos, toda la situación, eh, pues como a decir, venga, tenemos que ayudar a, a Venezuela, pero siempre con todo con Estados Unidos. O sea, creo que siempre ha tenido en su centro y como digamos que quien manda aquí en Colombia, pues a Estados Unidos y al señor Donald Trump. Pues en este momento a Donald Trump, ¿no? En épocas pasadas era a Barack Obama y en épocas pasadas a George Bush y en épocas pasadas a Bill Clinton y demás. Pero sí, yo también creería que estamos como en la misma línea de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Pero pues de todas maneras, Iván Duque no ha dejado tan de lado a los países de la región, ¿no? Por decirlo así. Ustedes están muy jóvenes y de pronto no saben qué pasó en algunos gobiernos, o de Andrés Pastrana para atrás no saben qué pasó en algunos gobiernos, así que yo les voy a contar muy rápidamente qué pasó en los gobiernos colombianos desde el año 90, hace 30 años ya. En el año 1990 llega al poder el señor César Gaviria. Y César Gaviria fue un presidente que llegó al poder, digamos que por una situación coyuntural, y fue que pues, se murió Luis Carlos Galán y a César Gaviria le entregan las banderas del gobierno o de esa campaña de Luis Carlos Galán, pero pues César Gaviria no estaba haciendo campaña. Y César Gaviria lo primero que llega y dice es, bueno, listo, lo primero que hay que hacer acá es una constitución política nueva, una constitución política moderna, una constitución política vanguardista. Se convoca una asamblea nacional constituyente y en ese orden de
constitución que este año cumple 29 años y que es una constitución considerada por los expertos en derecho constitucional de las más vanguardistas de América Latina. Una constitución garantista en cuyo preámbulo dice que esto es un Estado social de derecho que cumple las garantías y los derechos, vela por salvaguardar los derechos de sus ciudadanos. Entonces César Gaviria en su gobierno se caracterizó en materia de política internacional por dos cosas. El primero, por iniciar un proceso de internacionalización de la economía colombiana. Un proceso de internacionalización que nos llevó a meternos en cuanto grupo internacional hubiese y a firmar cuánto tratado de libre comercio hubiese. Ese punto culmine máximo de la internacionalización de la economía colombiana llega precisamente años después con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Pero no podría estarse llevando, no se podría haber llevado a cabo si César Gaviria no hubiese dado esos primeros pinitos, esos primeros pasos de apertura económica. Y se aumentó el poder negociador del Estado. El poder negociador del Estado colombiano aumenta en la medida en que el gobierno de César Gaviria obtiene el mayor triunfo del Estado a nivel internacional y es la muerte del capo del cartel de Medellín, que es Pablo Escobar, y de la extradición de los capos del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. Eso le dio al Estado un poder negociador a nivel internacional muy importante, porque pues, en esa época Colombia era estigmatizado por ser el primer productor de droga en Colombia, en el mundo, por ser el país que exportaba todos los narcos, toda la guerra de carteles y demás. Pero en el año 1994 llega al poder Ernesto Samper. Y Ernesto Samper llega al poder y empieza una crisis impresionante en este país, porque resulta que a Ernesto Samper lo empezaron a acusar de que su campaña había sido financiada con dineros del narcotráfico. El llamado proceso 8000, que de pronto algunos recuerden o del que algunos hayan escuchado. Y entonces, evidentemente, Ernesto Samper no tuvo margen de maniobra. Durante el gobierno de Ernesto Samper se agrietaron las relaciones con el sistema internacional. En Estados Unidos, lo que se decía todos los días era que el presidente de Colombia era narcotraficante, que el presidente de Colombia se había beneficiado con dineros ilícitos, y al país lo desertificaron en materia de lucha contra las drogas, es decir, le pusieron un 0 en la nota anual de la lucha contra las drogas durante 4 años seguidos, porque nadie creía y nadie tenía, el presidente de Colombia no tenía una credibilidad. Tan es así que él no pudo pues desarrollar su plan de gobierno y hacer su política internacional ni su política interna, porque se la pasó los 4 años defendiendo. En esa línea, Colombia estaba a punto de ser considerado un Estado fallido, porque la guerrilla era prácticamente la que tenía el dominio del país, los paramilitares tenían el dominio del otro medio país, el gobierno estaba lleno de gente corrupta, el presidente estaba a punto de meterlo en la cárcel, y con ese background llegó Andrés Pastrana al poder. Llega Andrés Pastrana al poder y lo primero que dice es, bueno, yo tengo que limpiar la imagen de Colombia a nivel internacional, por eso se considera que Andrés Pastrana es uno de los presidentes que más relaciones públicas y más viajes hizo a nivel internacional, y quiero hacer la paz. Logró limpiar la imagen de Colombia porque, ¿para qué? De todas maneras, Andrés Pastrana esto le coincidió con los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York y todo el tema de la lucha mundial contra el terrorismo. Entonces, la lucha de Colombia contra la guerrilla se vio fortalecida en ese aspecto, pero no pudo hacer el proceso de paz, porque la guerrilla lo dejó plantado pues, en la mesa de negociación del Caguán. Hay una imagen icónica de Andrés Pastrana sentado solo en una mesa esperando a que Tiro Fijo llegara, y Tiro Fijo jamás quiso llegar. Entonces los Estados Unidos le dijeron a Pastrana, mire, vamos a hacer una especie de plan Marshall, pero en Colombia. El plan Marshall fue el plan de salvamento que hizo Estados Unidos para recuperar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Son los cimientos de lo que hoy es la Unión Europea. Entonces vamos a hacer una cosa parecida, pero en Colombia. Se va a llamar el Plan Colombia y va a tener miles de millones de dólares anuales en recursos para la guerra y para fortalecer a sus fuerzas militares y para combatir al terrorismo. Porque ya aquí hablábamos, en el año 2001, ya hablábamos del terrorismo. Después de los ataques de las Torres Gemelas, empezamos a hablar del terrorismo. Y las FARC y los paramilitares, más las FARC y los paramilitares, empezaron a ser considerados grupos terroristas.
Entonces, así le entrega el poder Andrés Pastrana al señor Álvaro Uribe en el año 2002. Y Álvaro Uribe ve en esto una buena forma de securitizar su política exterior. ¿Cómo securitizó o qué es securitizar la política de un país? Securitizar la política de un país, como les dije hace un momentito, es elevar la seguridad al nivel máximo de política, de la política nacional. Entonces el discurso era: la economía no crece porque en este país hay guerrilla y hay paramilitares. Entonces hay que acabar a la guerrilla para que la economía crezca. A Colombia no llega turismo porque es que aquí hay guerrilla. Entonces hay que acabar con la guerrilla para que a Colombia llegue el turismo. En Colombia no se puede invertir en salud y en educación porque toda la plata se tiene que invertir en la guerra. Entonces hay que acabar con la guerrilla para que toda esa plata ya no se vaya para la guerra, sino se vaya para salud y educación. Y ese fue un discurso históricamente necesario en este país. Realmente, bueno o malo haya sido el gobierno de Álvaro Uribe, durante este gobierno se le dieron los mayores golpes a la guerrilla y las FARC. Se murió Tiro Fijo, se mataron a Raúl Reyes, se murió el Mono Jojoy, capturaron a Simón Trinidad, lo dejaron diezmado, le quitaron su mayor botín de guerra, que eran los secuestrados políticos. Entonces, esto le dio paso al presidente Juan Manuel Santos para que hiciera, uno, su proceso de paz e implementara lo que él llama la tercera vía. ¿Qué es la tercera vía? La tercera vía, chicos, en relaciones internacionales y en política internacional, hay dos formas clásicas de ver la diplomacia. Una, el hard power o la guerra, que es en el que creen los realistas en relaciones internacionales, como yo les comenté en clase una vez, que los realistas en relaciones internacionales dicen que la guerra no, que la guerra es el único medio para resolver las disputas entre los estados. Y el otro es el soft power, el poder de la diplomacia y de la negociación. Entonces, la tercera vía mezcla en relaciones internacionales, esta tercera vía se llama el smart power o el poder inteligente. Y es lo mejor del poder de la guerra, lo mejor del poder de convencimiento de la diplomacia para hacer una tercera vía de negociación, para lograr que mi contraparte se siente conmigo a negociar de otra manera. Esta tercera vía le permitió a Juan Manuel Santos hacer su proceso de paz, consolidar a Colombia como una potencia media en América Latina y, por supuesto, ganarse un premio Nobel. Y llegamos al año 2018, llegamos al gobierno del presidente Iván Duque, y si se dan cuenta, pues yo lo tengo ahí como en signo de interrogación, porque para mí en este momento es muy difícil decirles el enfoque de la política exterior del gobierno de Iván Duque es este o este, porque realmente yo siento que ni el mismo presidente lo tiene claro. Cuando el presidente Duque se posesionó, él dijo, sí, listo, yo voy a hacer que Nicolás Maduro se vaya del poder en Venezuela. Tiene contadas las horas Nicolás Maduro en el poder, y yo creo que todavía las está contando porque todavía sigue Nicolás Maduro en el poder, pero en este momento todo eso pasa a un segundo plano, porque lo más importante y por lo que va a juzgar a Iván Duque la historia no es por lo que haya hecho en política exterior, ni en política económica, ni nada, sino es cómo va a lograr recuperar al país después de la crisis política, de la crisis económica, de la crisis social a la que nos tienen enfrentados la pandemia del COVID-19. Entonces, realmente no analizar en este momento la política exterior del presidente Iván Duque, pero como decía Andrés, es una política también ya muy ligada a tener una buena relación con los Estados Unidos, a hacer lo que los Estados Unidos diga, y que ha sido tradicionalmente lo que hemos hecho, pues, o lo que han hecho los gobiernos colombianos. Por eso les decía que la política exterior colombiana no es una política exterior de Estado, no es una política exterior que se mantenga en el tiempo, como sí lo es, por ejemplo, la política exterior de los Estados Unidos. La política exterior de los Estados Unidos se basa en decir, nosotros estamos destinados a ser una potencia mundial y tenemos que trabajar para ello. No, la política exterior colombiana va cambiando de acuerdo a las preferencias e ideología política de su gobernante y a su talante, a su carácter. No es lo mismo la política exterior de Álvaro Uribe, que si ustedes recuerdan, se iba a las peleas con Hugo Chávez, o la política exterior de Juan Manuel Santos, que lo que buscaba era
tratar de suavizarlo todo y de llegar a acuerdos en la mayor cantidad de casos si se tenían problemas con algún otro país. Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Oiga, ustedes, ¿cómo que la Semana Santa los perjudicó porque les comió la lengua? ¿Están en ayuno, en ayuno y abstinencia de hablar o qué? Cosa tan increíble. A ver, vamos a hacerle una pregunta aquí a alguien para ver. Ninguna duda. Gracias, Angélica. Ahorita les hago preguntas entonces, al final. Pero entonces, ¿cómo ve la Cancillería? Ese ente que es el que gobierna, el que maneja la política exterior colombiana, ¿cómo la ve? Pero resulta que la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia quiere que Colombia logre crecimiento económico y competitividad industrial que lo lleve a tener un rol preponderante en el sistema internacional. También quiere consolidar la paz, integrarse con todos los países de la región y diversificar las relaciones internacionales. Pero todo eso en el papel se oye muy bonito. Todo eso en el papel se oye muy bonito. Colombia quiere luchar o seguirse posicionando como un líder mundial, porque Colombia es un líder mundial en la lucha contra las drogas y el terrorismo, a raíz de los más de 60 años de historia de conflicto armado interno que tiene Colombia. Esto lo ha convertido en una voz de autoridad para luchar contra el terrorismo. Y quiere también pues seguir promoviendo y seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos. Entonces ustedes me van a decir, profesora, pero ¿usted de qué está hablando? Si en Colombia todos los días matan líderes sociales. Sí, en Colombia todos los días matan líderes sociales, pero Colombia es uno de los países que tiene la mayor cantidad de adhesiones a tratados de derechos humanos que están protegidos por el bloque de constitucionalidad. Y si me estoy equivocando, los estudiantes de derecho acá me corregirán. Colombia se considera uno de los países que más protege y que más vanguardista es en torno a la defensa de los derechos humanos en el mundo. Pero resulta que Colombia, como les dije, no tiene una política exterior de Estado. Entonces, en el año 2006, más o menos, antes de que se fuera, en el año 2005, 2004-2005, antes de que terminara el gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno contrató con FEDesarrollo, que es el mayor centro de pensamiento que tiene Colombia, algo que se llamó la Misión de Política Exterior de Colombia. Y esa misión de política exterior le hizo unas recomendaciones al Estado. Yo quiero volver sobre algunas de esas recomendaciones que me parecen supremamente importantes y que Colombia debería estar propiciando en ese momento. La primera recomendación que le hizo efectivamente la misión de política exterior a Colombia fue: oiga, formule una política exterior de Estado. Es decir, formule una política exterior que lo lleve a tener una política internacional estable. Esto todavía no se ha hecho y para formular una política exterior se requieren muchas cosas que en este momento de pronto el gobierno no lo puede hacer, y más con la crisis del COVID-19. La misión le dijo al gobierno: expida un documento COMPES, es decir, un documento de política económica y social sobre derechos humanos. Colombia no tiene, a pesar de que Colombia es uno de los países que se considera más vanguardista en la lucha por la protección de los derechos humanos, Colombia no tiene un documento propio de defensa de derechos humanos, porque todos los documentos de la defensa de los derechos humanos que tiene Colombia son las adhesiones a todos los tratados internacionales que tiene Colombia, pero realmente el gobierno colombiano no se ha sentado el Ejecutivo, no se ha sentado el Legislativo, no se ha sentado el Judicial, con la sociedad civil, con los gremios, a hacer un documento que proteja los derechos humanos. Y le dijo a la misión: haga dos cosas muy importantes. Primera, diversifique la manera de encarar sus relaciones con los países vecinos. Porque pues estábamos en una época de un gobierno, que era el gobierno de Álvaro Uribe, donde Álvaro Uribe se agarraba lengua con Hugo Chávez por micrófono y no pasaba nada. Y esto es muy importante porque es que Colombia no tiene relaciones con Venezuela y Colombia debería tener relaciones con Venezuela obligatoriamente.
Y por esto aquí viene este punto de definir de manera integral la política de fronteras, porque es que la frontera con Venezuela es la frontera que más problemas le genera a Colombia. Es la frontera más larga que tiene Colombia y es la frontera literalmente más viva que tiene Colombia. Entonces, si no tenemos relaciones con el Estado venezolano, ¿cómo vamos a controlar esa frontera? ¿Cómo vamos a hacer que no haya problemas de seguridad nacional en esa frontera, que no haya muertes, que no haya robos, que no haya terrorismo, que no haya contrabando, un montón de cosas que tienen que ser resueltas sí o sí en conjunto por los dos países? El gobierno debe también crear, o le decía a la misión que debía crear un Consejo de Seguridad Nacional que coordinara la estrategia interna de seguridad nacional con la política exterior, porque de nada nos sirve que nosotros a nivel interno digamos, ay sí, aquí protegemos, aquí tenemos que combatir a los paramilitares, tenemos que combatir a la guerrilla, tenemos que combatir a las PACRIM, tenemos que combatir a todos los grupos estos ilegales que hay, pero esto no lo articulamos con la política exterior. En las zonas de frontera tenemos que estar articulados, política interna y política externa, no solo nuestra, sino del país vecino. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? Eso es algo que en Colombia no se trabaja. ¿Por qué no se trabaja? Porque pues, realmente Colombia no es el país que tenga las mejores relaciones con sus vecinos. A ver, tenemos buenas relaciones con Brasil, sí, pero pues tampoco es que hay, no, los mejores amigos de Brasil, o los mejores amigos de Perú, o los mejores amigos de Ecuador, y pues las relaciones con Venezuela son totalmente inexistentes, totalmente inexistentes. Colombia debe establecer mecanismos para evaluar la pertinencia del acuerdo militar con Estados Unidos. Colombia es el país al que Estados Unidos, el país de América Latina al que Estados Unidos le da más dinero para armas y para munición militar. En el momento solamente nos gana Israel, porque Estados Unidos le da más dinero al Estado de Israel para la guerra que lo que nos da a nosotros. Pero pues tenemos que empezar a pensar ese acuerdo en vista o en pro de este postconflicto, ese acuerdo militar debe permanecer o debe eh, virar hacia otro tipo de cooperación. La idea era que este año organizáramos una cumbre internacional para celebrar los 100 años de la lucha contra las drogas ilegales. Esa cumbre pues no se va a poder llevar a cabo por toda la crisis de la COVID-19, pero Colombia tiene que seguir siendo un líder regional y global en todos los temas relacionados con la seguridad, la defensa y el narcotráfico. Porque Colombia es uno de los países más afectados por todos estos problemas, por todos estos dilemas. Entonces Colombia debe seguirse posicionando como ese líder. Pero también debe avanzar de manera decidida, de manera firme, en su inserción económica y política en la cuenca del Pacífico. ¿Qué es la cuenca del Pacífico? La cuenca del Pacífico son ese grupo de países que tienen, valga la redundancia, costas en el Océano Pacífico. Por eso se creó este grupo de la Alianza del Pacífico con Chile, México y Perú. Pero este grupo de la Alianza del Pacífico se supone que era el que nos iba a permitir como colombianos o al país entrar a la APEC. La APEC es el foro de Asia-Pacífico, es el principal foro económico de los países que tienen costas en el Océano Pacífico. Es el foro donde está China, donde está la India, donde está Japón, donde está Corea, donde está Singapur, donde está Taiwán, donde están todos estos países que son potencias económicas, que son potencias tecnológicas y que necesitamos negociar con ellos. Que no es, no tenemos un TLC con Estados Unidos y un TLC con la Unión Europea y listo, ya no nos sirve, ya no necesitamos ningún otro TLC más. No, nosotros necesitamos negociar un TLC con China, necesitamos negociar un TLC con la India, con Japón, con Singapur, con Tailandia, porque estos países nos pueden ayudar en cooperación técnica y tecnológica en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y es en este momento en donde nos estamos dando cuenta que de nada nos sirve venderle toneladas de flores al año a Estados Unidos si Estados Unidos nos tiene bloqueada la llegada de respiradores artificiales y tapabocas para combatir la crisis de la COVID-19. Y también debemos convertir el medio ambiente en uno de los ejes fundamentales de la política exterior colombiana. Chicos, Colombia es un país con la mayor cantidad de diversidad en flora y fauna del mundo. Tenemos parte del Amazonas, que es el pulmón del mundo, y no tenemos al medio ambiente como un eje fundamental de la política exterior. No somos decididos y firmes en la defensa del medio ambiente y en la lucha por el cambio climático. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, como se dan cuenta, todas estas recomendaciones de la misión de hace más de 13, 14 años
realmente hoy en día siguen siendo muy idóneas para entender qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal Colombia en materia de política. ¿Alguna pregunta? Seguimos. ¿Cuáles son esos temas entonces que hay que seguir mirando? El primero, la paz y la seguridad internacionales. No podemos negar que que la paz y la seguridad internacionales son los temas de mayor importancia a nivel regional en este momento y a nivel mundial. Pero también lo es el cambio climático. Chicos, el cambio climático es real. El cambio climático existe, el cambio climático lo está viendo y el cambio climático es lo que va a definir la forma de hacer comercio internacional de los países de aquí a unos 5 años. ¿Por qué? Porque pues evidentemente todos vamos a querer proteger nuestra industria, pero también proteger el medio. Pero también resulta que el multilateralismo, el sistema multilateral ese de la ONU, de la OEA, de las grandes organizaciones internacionales, se está viendo afectado. Y se está viendo afectado porque nadie cree en estos organismos, nadie cree que la OEA sirve para nada, que la ONU sirve para nada. Entonces hay que afrontar esta crisis del multilateralismo y hay que redefinir y rediseñar este sistema multilateral de tal manera que todos consideremos que nos sirve, que sea voluntario. Tenemos que afrontar la crisis económica y no son las crisis económicas que vienen, es la crisis económica de ahorita, la que está en este momento dominando, porque ya estamos viviendo los efectos de esta crisis económica. Pero tenemos que mirar cuáles son los intereses y tenemos que enfocar nuestros intereses a Asia. Muchachos, Colombia tiene que dejar esa política exterior muy del respis polum y del neo-respis polum y de la estadounidización de su política. Y tiene que empezar a entender que tenemos que ser socios de los países asiáticos, que la inversión en ciencia, tecnología e innovación viene de la mano de cooperación con Asia, viene de la mano de cooperación con China, con la India, con Corea, con Japón, con todos estos países, porque son estos países los que tienen más avances. ¿No es que acaso Corea no está, mejor dicho, siendo líder en combatir la COVID-19? Entonces tenemos que empezar a entender estas dinámicas internacionales y a verlas con otros ojos, no con los ojos de los Estados Unidos. Tenemos que entender que debemos seguir trabajando en el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que los vamos a ver en esta clase mucho más en detalle en próximas sesiones. Y tenemos que seguir luchando contra la migración, pero no luchar contra la migración implica, chicos, impedir que vengan los migrantes, no. Tenemos es que regular la migración, tenemos que entender que no es cerrar nuestras fronteras, sino determinar el tipo de migración que podemos recibir y cómo resolver, cómo garantizarles a los migrantes unas condiciones de vida dignas y mínimas. Tenemos que seguir trabajando para combatir el crimen organizado, para defender los derechos humanos, para insertarnos efectivamente en la economía global, porque chicos, la economía global no se va a detener. A raíz de todo esto va a cambiar, pero no se va a detener y nosotros necesitamos seguir estando ahí presentes en los principales aspectos y los principales fenómenos de la economía global. Tenemos que reformar ese multilateralismo del que les hablaba en la diapositiva anterior, entender que la ONU sí sirve, pero que tenemos que saberla usar, que no solamente sirve para Colombia, sino sirve para todos los países del mundo. Tenemos que trabajar en el rol de la sociedad civil en el contexto internacional actual, porque es que la sociedad civil tiene un rol determinante en la sociedad, en la actualidad. La sociedad civil, si se organiza, puede lograr cambios significativos. Entonces, Colombia tiene que darle más importancia a su sociedad civil y hacerla parte de los procesos decisorios y de los procesos de construcción de políticas públicas. Tenemos que trabajar en la cooperación internacional para el desarrollo. Chicos, la cooperación internacional para el desarrollo es supremamente importante. La cooperación internacional para el desarrollo es el aspecto más relevante y la forma más relevante de hacer diplomacia en este momento. Y pues tenemos que trabajar en el medio ambiente porque pues hemos sido testigos de cómo el medio ambiente estaba completamente cansado de nosotros y está respirando y está siendo cada día más
se está limpiando más de nosotros. Esos son los temas globales que le importan a Colombia, pero hay unos temas de la agenda interna, de la agenda de política nacional, que también deben verse reflejados en la política exterior. ¿Por qué? Porque la política exterior no puede ir desligada de la política interna. Ambas deben ir de la mano para que se pueda lograr la consecución de los intereses nacionales en nuestro país. El primero es el posconflicto. Colombia está en un proceso de posconflicto, está en un proceso de construcción de paz y reconciliación, en el que necesita de toda la ayuda internacional posible, en el que necesita que todos sus socios internacionales le colaboren. ¿Por qué? Porque Colombia no puede solo. Que las buenas prácticas de otros países que han sufrido, han llevado a cabo procesos de reconstrucción y de construcción de paz también son importantes. Entonces, entender el postconflicto como una apuesta de país a nivel nacional e internacional es supremamente importante. Tenemos que entender que nuestras relaciones con Estados Unidos no pueden serlo todo, no pueden cegarnos, y que tenemos que mantener unas relaciones con Estados Unidos basadas en el respeto y en la igualdad. Porque el hecho de que Estados Unidos sea la principal potencia económica y política del mundo no quiere decir que Estados Unidos deba pisotearnos y deba hacer con nosotros lo que se le da. Y más en esta época del gobierno de Donald Trump, que es un hombre, me perdono la expresión, bipolar, loco, no, no sabe todavía lo que quiere. Entonces no podemos seguirle el juego a Donald Trump. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con los vecinos. Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, con los que tenemos fronteras terrestres, pero también con los que tenemos fronteras marítimas, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Jamaica, República Dominicana, Haití. Con todos esos países tenemos que tener unas relaciones muy fuertes, porque es que son nuestros vecinos, son con los que compartimos frontera terrestre y frontera marítima y con los que compartimos una historia en común. Y por eso también el siguiente punto son las relaciones con el Gran Caribe. Colombia es un estado del Caribe. El Gran Caribe, así como lo hablamos hace un rato de la cuenca de Asia-Pacífico, el Caribe son todos esos países que tienen costas en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe. Colombia tiene la ventaja de tener costas en los dos. Colombia es un estado caribeño. El Gran Caribe es todo eso que se compone desde México hasta Venezuela, hasta Salvador de Bahía en Brasil. Y Colombia es parte del Caribe y Colombia tiene que entenderse y reconocerse como un estado del Caribe, tener buenas relaciones con sus vecinos del Caribe y con sus pares del Gran Caribe. Debemos mejorar nuestras relaciones con Asia, es el colmo que no tengamos. Yo parezco una lora mojada, pero yo me indigno porque no tenemos un TLC con China, no tenemos un TLC con la India, que son los principales, los pioneros en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿cómo queremos mejorar en ciencia, tecnología e innovación y no tenemos relaciones con los expertos, con los que saben, con los que nos pueden dar cooperación, con los que nos pueden asesorar? Y pues tenemos que mejorar o seguir trabajando en nuestras relaciones con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es el que nos va a ayudar a eso del postconflicto, porque la Unión Europea es el principal donante de cooperación para el desarrollo que tiene Colombia. Y toda la cooperación de la Unión Europea desde el 2015 hasta el 2030 se va a enfocar en precisamente el postconflicto. Entonces, si estamos bien con la Unión Europea, pues nos van a soltar todos los recursos que necesitamos para trabajar los temas de postconflicto. Y eso, chicos, es Colombia. Esa es la política exterior de este país. Una política exterior que se va a ver, que va a cambiar mucho también por lo que está pasando con la crisis del COVID-19 y cómo esto va a reconfigurar el escenario internacional a nivel, o sea, el escenario de política nacional y de política internacional. Pues también tenemos que tener en cuenta no solamente esos efectos, sino tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en Venezuela, cómo se vaya a llevar a cabo, cómo vaya en qué vaya a terminar toda esta crisis de gobernabilidad que hay en Venezuela, las elecciones de noviembre en Estados Unidos, nuestras relaciones con la Unión Europea, nuestras relaciones con Brasil, nuestras relaciones con todos los países del mundo, porque Colombia es un estado que está en la mitad. Entonces, Colombia tiene que tener muchos factores en cuenta para determinar su política exterior, pero asimismo debe tener en cuenta muchos factores internos, el posconflicto, la economía, la desigualdad social, las mismas crisis internas que hay en el país y que nos llevan a tener una configuración un poco caótica de lo que es la agenda política a nivel internacional.
No sé si tengan alguna pregunta. Andrés, Ángela, Angélica, Joana, Juan, Juan Diego, Juan Sebastián, María, Valentina, Vanessa, no tienen ninguna pregunta. Quiero invitarlos entonces a que vayamos ahorita a la semana número 9 de la plataforma Moodle. Esta presentación ya está en la plataforma Moodle. Pues en la plataforma Moodle en la semana 9 está el mismo video que estaba en la semana 8 de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, y hay un foro. Ese foro tienen hasta las 11 de la mañana para responder ustedes el foro, cada uno, responder la pregunta que está en el foro, y va a quedar abierto después de las 11 de la mañana hasta las 9 de la mañana del próximo martes, porque la idea es que no solamente cada uno comente o haga su aporte al foro, sino que después le haga una réplica o le responda a dos de sus compañeros, al argumento de dos de sus compañeros. Todos deben hacerlo excepto las 3 personas que quedaron en los 3 primeros lugares del jueguito del Kahoot. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que respondamos la pregunta que está en el foro, que va relacionada con la eficacia o con la pertinencia de la cooperación internacional para el desarrollo, y después de eso, entonces, le respondan a los comentarios de dos de sus compañeros para y ver cómo es ese debate o cómo va ese intercambio de ideas entre ustedes. Para que ustedes, Juan Sebastián, para que cada uno haga su aporte al foro, va a estar abierto hasta las 11 de la mañana de hoy. Después de las 11 de la mañana, la idea es que ya ustedes empiecen hasta el próximo martes a las 9 de la mañana, antes de que empecemos la clase, a responderle o a debatir con dos de sus compañeros. Digamos, Juan Sebastián ya comentó, y entonces le va a comentar el foro a Angélica y a Ángel. Va a hacer una réplica a la opinión de Angélica y a la opinión de Ángel, diciendo sí, estoy de acuerdo por eso y por esto, o me parece que esto. Evidentemente todo de manera muy respetuosa y muy formal, ¿no? En un ratito voy a subir la grabación de la clase para que vuelvan sobre ella, sobre todo para temas pues, del parcial, que ya vamos a tener dentro de algunas semanas. Me alegró volverlos a leer, volverlos a escuchar a los que escuché. Cualquier cosa, ya saben que estoy disponible para resolver dudas por el correo electrónico, por el foro, por la plataforma, por Remind. Si hay alguno que no entregó el trabajo de la semana 8, le voy a dar plazo hasta las 4 de la tarde de hoy para que lo haga. La idea es que no se queden sin la nota, chicos, por favor. El hecho de que estemos en esta coyuntura, pues nos hace ser un poco más flexibles, pero por favor tratemos también de, así como nuestros profesores son flexibles con nosotros, de cumplir con las asignaciones de la clase. Me alegro mucho volverlos a saludar, entonces cualquier cosa los invito a que ya nos vayamos a comentar al foro y nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Chao, Juan Diego. Chao, profe, gracias.